Bienvenidos al canal oficial de Visión Mundial. A continuación, una palabra de Dios que tocará tu vida. Estos son principios de reino. Si yo veo este versículo como un principio de reino que rige la vida de los hijos en relación a los padres, eso me va a traer una bendición a mí. Primero dice, me llama la atención cuando dice, habla de la obediencia. La obediencia es un principio. Luego dice que es justo que obedezcamos a nuestros padres. Diga conmigo, es justo. Cuando usted es obediente a sus padres, a esas tres entidades o esas tres representaciones o esas tres paternidades que se dan, usted es obediente, eso es justo delante de Dios. Lo otro, que el ser obediente a los padres y honrarlo te va a llevar a honrar a los padres, y esa honra te va a desatar dos promesas poderosas. Diga conmigo, siempre la honra me desatará la bendición. La primera bendición que tienes aquí es que te va a ir bien. Eso habla de prosperidad, de éxito. Que te vaya bien tiene que ver con éxito en tu vida. Y lo otro tiene que ver con larga vida, longevidad de vida en la tierra. Entonces la honra siempre va a traer grandes resultados. Fíjese cómo el apóstol Pablo esboza este versículo. Habla de obediencia, habla de honra y habla de ¿qué? De promesas. Diga conmigo, obediencia, honra y promesa. Siga conmigo, por favor, si es tan amable. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es importante que usted sepa que hay pastores que están velando por su alma, que están orando permanentemente, y dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Estoy avanzando rápidamente porque esto lo di el martes pasado para entrar en lo que quiero enseñar. Mateo 15:4 dice, el que maldiga según la ley, dice, al padre o a la madre. Mire, tan delicado era esto en la ley, que dice que muera irremisiblemente. Todo el que maldiga padre y madre lo pagaba con la vida. Quiere decir que esto es serio, el maldecir a un padre o el maldecir a una madre. Y la palabra maldecir ahí es hablar mal de un padre o hablar mal de una madre. Esa es maldición, hablar mal. Proverbios 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y hasta su madre no bendice. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En resumen, Dios es autoridad y funciona a través de autoridades. Diga conmigo, Dios es autoridad y funciona a través de autoridades. Quiere decir que en el reino siempre usted va a conseguir autoridades. Llámese papá biológico, llámese líder, llámese pastor, llámese apóstol, llámese el líder del grupo. Siempre usted va a conseguir, se va a topar con la autoridad. Principio de autoridad es un principio de reino. Eso lo establece la palabra. Entonces, si algo, ¿por qué Dios establece el principio de reino en cuanto a autoridad? Porque Él quiere quebrantar en nosotros la independencia, quiere quebrantar en nosotros la rebeldía, la desobediencia, el hecho de que hay gente que no se sujeta a nadie. Y sobre todo, escúcheme bien, estamos en una cultura de antivalores. ¿Sabe por qué Venezuela está como está? Porque los padres no asumen su rol
como padre, y sus hijos y los hijos se rebelan contra los padres. Y eso causa una conmoción, una confusión en la sociedad. Y entonces se hace el problema micro que se ventila en un hogar o que se da en una casa, se ventila de manera macro en la sociedad. Y por eso es que vemos una sociedad cada día más descompuesta, porque no se respetan los principios. Entonces es importante, nosotros como gente de reino, como líderes del Señor, debemos tener bien claro el concepto de principio de autoridad, el concepto de obediencia, el concepto de honra y lo que trae el hecho de obedecer a nuestros padres. Entonces, si usted quiere que le vaya bien en la vida, obedezca a Dios. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, honre a Dios. Pero también honre a su padre biológico. Nunca un padre espiritual sustituye al padre biológico. El padre biológico tiene un espacio en su corazón, pero también el padre espiritual tiene un lugar en su corazón. Entonces debo dar honra a Dios. Si honro a Dios, voy a honrar a mi padre biológico. Y si honro a mi padre biológico, no me va a costar honrar a mi padre espiritual. Y todo esto trae una bendición. Amén, querido, levante su mano y diga: autoridad, obediencia y honra. Amén. Por eso es que en esta casa todos estamos bajo. Abrace a su vecino y dígale: en esta casa nadie anda realengo. Todos estamos bajo autoridad. Por eso, escúcheme bien, por eso hay gente, yo como pastor he visto que hay gente que viene a nuestra casa, sea del mundo o sea de cualquier congregación, vienen, y cuando la gente no respeta proceso, no permanece. Porque la gente le cuesta aceptar los procesos, la gente le cuesta reconocer autoridad. Muchas veces la gente quiere hacer lo que le da la gana en el reino. Y el reino no es para yo venir y que el reino se adapte a mí, y yo vengo a la iglesia para que se adapte a mí y todos tienen que bailar al ritmo de lo que yo soy y de lo que yo tengo. Olvídate de eso. Te equivocaste de congregación. Usted viene al reino y debe entender que aquí hay un proceso. Todos pasamos por un proceso. Usted debe entender que debe obedecer a Dios y obedecer sus autoridades, porque si no, esto sería un desorden. Entonces la gente que no entiende esto, ¿qué hace? Dice: no, Dios me habló, esta iglesia no es para mí. No le habló Dios, le habló el diablo. Porque al diablo le conviene que usted sea un Caín, que esté como peregrino y vagabundo en la tierra, buscando aquí, buscando allá, buscando cualquier rama para ahorcarse, como decía alguien por allí. Usted necesita establecerse en un lugar. Necesita entender cuáles son las autoridades de ese lugar, cuáles son los padres espirituales. Mirar a sus pastores como verdaderos padres espirituales, aquellos que velan por el alma de cada uno de ustedes, aquellos que de madrugada están orando por ustedes, aquellos que los están bendiciendo con una palabra. Entonces esos son padres espirituales. Por eso aquí en esta casa recientemente tuvimos el empoderamiento y vinieron unos hombres espectaculares, ¿verdad?, que nos dieron una palabra poderosa. Ellos son ayos, ellos son maestros, sueltan una palabra. Pero la palabra que va a marcar definitivamente la vida de los hijos de la casa es la palabra del Padre. Es la palabra del Padre. Porque usted no va a tener el ADN de Raúl Ávila, ni va a tener el ADN de Marcelino. Usted definitivamente va a tener el ADN de los padres de esta casa. Y cuando usted como líder absorbe el ADN del padre de esta casa, le conviene, porque entonces su gente abajo también lo va a absorber y su gente abajo también lo va a absorber. Entonces el creyente más nuevecito de la iglesia ya tiene una extirpe, ya tiene un abolengo, ya tiene un ADN que es fácil identificar de dónde es.
Por eso es que hacemos énfasis, escúcheme bien, en la cordura, en el comportamiento, en la obediencia, en la ética, en el respeto, en la forma en que debes vestir, en la forma en que debes conducirte, en la forma en que debes captar las instrucciones, las ordenanzas. Mire, yo he visto y estoy cansado de ver iglesias desordenadas, que tú entras en un lugar, todo el mundo hablando, todo el mundo caminando, todo el mundo masticando chicle. Entonces, eso hay que erradicarlo, porque somos gente de reino, respetamos autoridades, instrucciones. Ay, Dios mío. Estoy hablando a los líderes. Abrace a alguien y dígale: tú eres un hijo de la casa porque has aceptado proceso. Y dígale: siempre el proceso te llevará a una vida abundante, aunque al principio parezca todo lo contrario y sea difícil de asimilar con tu mente, pero en tu espíritu está siendo asimilado correctamente, y más temprano que tarde el proceso te acelera a la vida gloriosa, bendecida y próspera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos claros en eso? El segundo aspecto que toqué la semana pasada es la honra al esposo. Diga conmigo, las esposas, diga: debo honrar a mi esposo. Primera de Pedro 3:1-6. Y a veces a la mujer se le hace difícil honrar al esposo. ¿Sabe por qué? Porque no todas, pero hay mujeres que solo le ven a sus esposos los defectos y los errores. Comen con él, se bañan con él, duermen con él, pasean con él, y esa familiaridad le permite a la esposa ver al esposo sus puntos fuertes, su fuerte, pero también sus puntos débiles. Entonces, si la mujer razona, dice: es que este hombre tiene demasiadas debilidades, la Biblia me dice que lo debo honrar, pero ¿cómo? Entonces busco la forma de justificarme tomando en cuenta las debilidades del hombre. Pero es que es un principio. Entonces, si en esta casa usted como mujer casada comienza a honrar a su esposo, le está dando una buena enseñanza a sus hijos y a sus hijas. Usted no puede esperar que sus hijas o sus hijos tengan hogares estables cuando su hogar no es estable. Así como usted hoy trata a ese esposo, así esa niña va a tratar a su esposo. Y lo más seguro que los problemas que usted tenga hoy, que está confrontando hoy, su hija o su hijo lo va a confrontar, pero dimensionado a una escala mayor. Por eso es importante traer los principios de vuelta a la familia. No importa el temperamento del hombre, no importa la debilidad del hombre, pero la Biblia, mi obediencia al principio no está supeditado a lo que él haga. Mi obediencia al principio, escúchame bien, es incondicional. Dios lo dijo, yo lo hago, y por mi obediencia Dios me va a bendecir. Entonces, diga conmigo: las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos. Ahora, fíjate, y esto lo hemos dado en muchas oportunidades. Sujeta, mire, hay mujeres aquí que se van al grupo sin pedir permiso. Están haciendo la obra, pero no toman en cuenta al esposo. Vienen a una vigilia y el esposo ni sabe. Van a un grupo y el esposo no sabe. Inclusive toman dinero y a veces el esposo no sabe. Toman decisiones al margen del esposo, y eso a la larga trae problema en el hogar. No es que uno quiera controlar todo, no, pero uno es una figura de autoridad dentro del marco del matrimonio. Y como figura de autoridad, la mujer debe tener la humildad, la sencillez y reconocer esa autoridad que Dios estableció sobre ella,
y desde el amor procurar caminar en sujeción y en obediencia. Ahora, cuando una mujer no debe estar sujeta a su marido, cuando ese marido quiere abusar de ella, cuando lo que ese marido quiere que ella haga está diametralmente opuesto a la palabra de Dios. Entonces, la autoridad mayor es la palabra. Y si ese marido no está sujeto a la palabra en lo que él quiere traer al hogar, supongamos, le voy a hablar de algo muy que quizás no se da con frecuencia, pero si ese marido es inconverso y trae a su casa una película pornográfica y quiere que usted la vea con él, supuestamente para estimular la pasión, para encender el fuego, usted como hija de Dios, usted debe pararse firme y decirle: en mi casa no entra tal basura. Dios te va a honrar por esa posición. ¿Estamos claros en eso? Vamos, diga conmigo: Sara estaba sujeta a Abraham. Y es la referencia para toda mujer. Porque Sara llamaba a Abraham, ¿cómo lo llamaba? Señor. Y Señor es un término de honra, de reconocimiento, de respeto. Ahora, no quiero decir que usted salga de aquí diciéndole ahora mi Señor, porque eso se vería en nuestra cultura muy ridículo. ¿O no es así? Pero lo que sí quiero es que capture el espíritu, el respeto, la sujeción. Y yo le voy a decir algo: aquí hay mujeres poderosas en el reino, pero que no dejan hablar a sus esposos en los grupos de amistad. Ellas son las que deciden en la red, ellas son las que deciden en el grupo, ellas deciden en el hogar, deciden. Mire, eso es un espíritu jezabélico. ¿Aló, mujeres? Porque las mujeres tienen algo precioso. Usted jamás se le puede olvidar, escúcheme bien, que la razón por la cual usted fue creada es para acompañar a un hombre toda la vida y para ser ayuda idónea. Jamás a usted se le puede olvidar eso. ¿Cuál es la razón de su origen, de su creación? Nunca es sustituir al hombre. Nunca es tomar la delantera en relación al hombre. Siempre ayuda idónea y siempre compañera. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted sepa más que él, suelte ese hombre. Deje que hable ese hombre. Deje que ministre ese hombre. ¿Estamos claros? Y le digo esto con mucha propiedad, porque a veces me dicen: no, pastor, ahí en ese grupo quien manda es la hermana tal. Bueno, pero ahí no está el esposo. No, pastores, ese está dormido. Y ese no es, escúchame bien, ese no es el patrón de la casa. Aquí en esta casa usted ve a mi esposa ministrando, cantando, y cuando ella lo está yo estoy calladito. Pero a mí me toca dar la palabra y es una pareja dinámica. Ella hace una cosa, yo hago otra cosa y los dos servimos. Yo no sé, pero no es que mi esposa me arropa y me sustituye. No, por el contrario, está sujeta. Y esa es la bendición de ella, el estar sujeta a un hombre de Dios. Obviamente yo estoy sujeto a Dios. Entonces ustedes tienen imagen, tienen ejemplo, ahí están. Dígale a su esposa: mira, mi amor, el pastor tiene razón, la palabra de Dios tiene razón. Levante la mano y diga: la sujeción merece honra. Solo las mujeres digan: si me sujeto a mi esposo, voy a ser honrada. Entonces, si tu mujer es sujeta, hónrala.
respétala, bendícela. ¿Estamos claros en eso? Mire, yo declaro que en esta casa no hay problema de rebelión, de mujeres insumisas, de mujeres peleonas, brollera. Yo declaro que son mujeres santas, ayuda idónea, que aman a sus maridos, que engrandecen la vida de sus esposos, que lo ayudan a desarrollar todo su potencial. Amén, queridas. Ay, Dios mío, ustedes como que están ahí más. Vamos, marido, levante sus manos. Digo, no quieren hablar las mujeres, diga, debo vivir con mi esposa sabiamente. Ponga la mano en la frente, póngase la mano en la cabeza, diga, necesito la sabiduría para vivir con mi esposa, que es complicada. Es tan complicada mi esposa, diga, tan compleja, que necesito sabiduría. Es que es una verdad. Es una verdad. A veces pedimos sabiduría a Dios por los negocios. Pedimos a Dios sabiduría para dirigir una red, una línea, para dirigir un ministerio. Pero aquí dice que vivamos sabiamente con nuestras esposas. Quiere decir que los esposos deben pedirle a Dios sabiduría, a Dios todos los días para vivir con sus esposas. ¿O no es así? Entonces, porque entonces estaremos cometiendo los mismos errores de siempre. Por eso es que usted ve en matrimonio que no salen a flote. Mire, vienen a las conferencias, escuchan palabras, Dios les habla, lloran y siguen cometiendo los mismos errores. Señores, porque no es una conferencia de autoayuda lo que me cambia, es una determinación y estar sujeto a los principios divinos. Entonces, para yo vivir con mi esposa necesito más que amor, necesito sabiduría, porque puedo tener amor, pero si no soy sabio, daño el matrimonio. Diga sabiduría para vivir con ella. Entonces, escúcheme bien, cuando usted es sabio para vivir con su esposa, mire lo que pasa. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Está diciendo que cuando el hombre es sabio, sabe tratar a su mujer bien. Y no solamente se trata bien cuando quiero de aquello, cuando quiero tener intimidad, porque ahí nos ponemos como unos peluches. Cuando queremos de aquello nos ponemos a veces, claro, aquí no hay, pero muchos se ponen como unos peluches. Pero después, entonces, sacan otra vez las garras. Diga, sabiduría me llevará a dar honor a la mujer y a tratarla bien. ¿Por qué debo tratar bien a la mujer? Porque es coheredera de la gracia de la vida. Y para impedir que nuestras oraciones tengan estorbo. Esto es tan delicado que si usted está mal con su esposa, estará mal con Dios. ¿O no es así? Dígale a su esposa, me conviene estar bien contigo. Porque si estoy bien contigo, mis oraciones subirán a la presencia de Dios. Aló, mi querido. A veces duramos, escúcheme bien, hay matrimonios, aquí no están, pero hay matrimonios que se pelean y duran hasta 3 meses bravos. Y lo peor es que atienden grupos, que dan discipulado y están bravos. Se sientan juntos en el templo y usted lo ve cuando uno dice, dígale esto al que tiene al lado. Aquí está el esposo, se lo dicen al que está al lado. Yo los he visto, mijo.
Hay cámaras que están enfocando a cada uno de ustedes. Entonces, estoy haciendo la obra, estoy tocando, estoy ministrando y estoy bravo con mi esposa. Y paso por este versículo, pero yo no sé qué nos pasa. No lo consideramos tan serio. Lo que está diciendo Pablo es que cuando hay bravura, conflicto en la pareja y no estamos bien resueltos entre nosotros, está diciendo los cielos están cerrados para aquellos que no están bien con sus esposas. Y a veces el problema viene por las finanzas, por la crianza de los hijos. No nos ponemos de acuerdo. Yo aspiro que este año sea tu mejor año en tu matrimonio. Porque vas a honrar a tu esposa, porque vas a tener sabiduría para conducirte con ella, pero ella también estará dispuesta a obedecerte. Vamos al último punto. La desobediencia de Saúl. Mire, Saúl fue el primer rey de Israel. Escúcheme bien, ayúdame con el teclado, hijo. Y la voluntad de Dios era que el reinado que Dios le dio a David fuera el reinado de Saúl, fuese este reinado de Saúl confirmado. Saúl tuvo la oportunidad de gobernar y de tener un reino permanente. Tremenda oportunidad le dio Dios. Pero mire esto. Saúl, el espíritu de Saúl es un espíritu que convierte la bendición en maldición. Este hombre, Dios le dijo a través de Samuel, le dijo: no ofrezcas el holocausto hasta que yo llegue. Espérame 7 días que yo vaya. Porque Samuel era el sacerdote, Saúl era el rey. El rey no debía sustituir la función del sacerdote. En este caso, Samuel era la cobertura espiritual de Saúl. Escúcheme bien, la cobertura espiritual de Saúl. Y Samuel le da las instrucciones precisas a Saúl. Le dice: Saúl, ve y espérame 7 días. Yo llegaré y ofreceré el holocausto. Saúl está en el campo y esperó 7 días. Pero los filisteos estaban ya preparados para la batalla. Y él comenzó a temer de los filisteos. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Presentó el holocausto. Y cuando estaba presentando el holocausto, llegó Samuel. El espíritu de Saúl sustituye la autoridad. El espíritu de Saúl justifica sus hechos. Cuando usted ve gente que está justificándose siempre, un líder que se está justificando para quedar bien y que los demás queden mal, ese es el espíritu de Saúl. Cuando usted ve un líder que no respeta manto, que no respeta autoridad, que no respeta asignaciones, porque en esta casa hay asignaciones. El de la red tiene una asignación, hay que respetar. Pero el de la línea tiene una asignación. Los pastores tienen asignaciones. Escúchame bien, como líderes debemos respetar las autoridades delegadas en la casa. Porque usted jamás va a obedecer a su pastor si usted no obedece a las autoridades delegadas de la casa. Y cuando llegó Samuel le dijo: locura has hecho, Saúl.
Dios iba a confirmar tu reino, pero has hecho o has cometido una locura en presentar holocausto cuando te dije que me esperaras, porque el espíritu de Saúl es impaciente, le cuesta esperar en Dios, le cuesta acatar las instrucciones. Son aquellos que siempre cuando se da una instrucción salen con la frase célebre: no estoy de acuerdo, no me parece. Cuando se establecen metas, no me parece. Ahora mire este cuadro. Este hombre presentó el holocausto, desobedeció a Samuel y fue desechado. ¿Le parece a usted este pecado grave? Ahora le presento el otro cuadro. Mire conmigo, vaya conmigo, estoy en lo último. El otro cuadro. David, un hombre que en el tiempo de la guerra no fue a la guerra. Cuando todos los reyes salían a la guerra, él no fue a la guerra. Él se quedó en su palacio. Y dice las escrituras que él vio a una mujer bañándose y abusó de su autoridad, porque también los que estamos en autoridad debemos tener cuidado de abusar de la autoridad, porque el que seamos autoridad no nos da licencia a nosotros para abusar de la gente, para irrespetar a la gente. Y de eso tenemos un montón de gente, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que abusan de la gente, que abusan de la cristiandad, que abusan de la nobleza de la gente. Y eso no es el espíritu del reino, porque Cristo no abusaba de la gente, Cristo bendecía a la gente. Pero ningún líder de primera línea o segunda línea, en cualquier nivel que usted esté, jamás, siendo usted la autoridad, jamás abuse de otro. David dijo: búsquenme esa mujer. Y le trajeron a la mujer y se acostó con ella. ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. ¿Le parece que es grave ese pecado? El pecado de adulterio, acostarse con la mujer de un hombre llamado Urías. Y no contento con eso, la mujer sale embarazada. Y el tipo maquina, porque maquina con premeditación y alevosía, maquinó y dijo: necesito tapar mi pecado, porque la tendencia es peco y tapo el pecado. Pero el pecado se tapa por un tiempo, pero luego sale a la luz. Nunca permanece el pecado oculto para siempre. Y mira la estrategia. El tipo era hábil de mente. Mandó a buscar a Urías. Dijo: este tipo lo voy a traer y lo voy a seducir o lo voy a influir para que se acueste con su mujer, y esa criatura que esté allí sea atribuida a Urías, cuando él sabía que lo que estaba en el vientre de esa mujer era de él. Él no lo mató con sus propias manos, pero escribió la muerte de Urías, sentenció a Urías. Entonces el tipo comete adulterio, pero también comete ¿qué? Homicidio. Le pregunto, ¿qué pecado fue más horrendo? ¿El de Saúl o el de David? Dígame, ¿cuál pecado fue más horrendo? ¿Usted no nota cómo Dios fue severo con Saúl? ¿Por qué fue tan permisivo con David? Porque David no se rebeló a la autoridad. Saúl sí se rebeló a la autoridad. Y Dios no tolera a nadie que se rebele en contra de la autoridad establecida. Llámese papá, llámese mamá, llámese pastor o apóstol, llámese líder de grupo, líder de línea, líder en el área que usted lo quiera poner. Es una autoridad delegada, es un principio de autoridad en el reino.
Por eso es que Dios fue tan severo con Saúl y le quitó el reino. Por eso es que todo rebelde termina perdiendo el reino. ¿Por qué tú crees que Dios juzgó a Luzbel tan fuerte, que lo arrojó del cielo? Porque se rebeló en contra de ¿quién? En contra de la autoridad. Pero perdonó a un David que adulteró, a un David que cometió homicidio, pero dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece eso, mi querido? Ponte de pie, por favor. Con esta enseñanza lo que te quiero decir es que no pierdas lo que Dios te ha dado. No pierdas la bendición por rebelión. Escucha instrucciones, acata las instrucciones, respeta tus autoridades. Respeta tu área de competencia. Respeta tu área de competencia. Para que un hogar funcione bien, la esposa debe respetar el área de competencia de ese hombre. Y la mujer debe respetar, el hombre debe respetar el área de competencia de esa mujer. Para que en esta casa todo funcione bien, yo tengo que respetar el área de competencia de Benjamín y de Douglas. Aún yo siendo líder, aquí hay un manto, tengo que respetar. Tengo que respetar el manto que hay sobre cada servidor. Por muy nuevo que sea, hay un manto de autoridad establecido sobre ellos, que no deben abusar. Deben tratar a la gente con afabilidad, con amor, con sabiduría, pero hay un manto de autoridad sobre ellos. De hecho, si yo establezco autoridad en casa como servidores, el primero que debe sujetarse a esa autoridad en el parqueo soy yo, porque fue una autoridad delegada por mí. Cuando ellos me dicen dónde debo yo pararme, estacionar mi vehículo, y le obedezco, estoy honrando la autoridad que yo mismo delegué en ellos, y lo estoy afirmando en su autoridad. Entonces la cultura de esta casa tiene que ser de obediencia. Amén, querido. Por favor, con todo mi corazón les enseño esto. Respetemos el manto de cada persona en la casa. Los líderes de redes deben ser respetados como tal, tienen un manto. Los líderes de línea. La rebeldía no se puede justificar bajo ningún concepto. Es tan peligroso esto que dijo Samuel, que más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Y dice que el pecado de adivinación es como la rebeldía, y la idolatría como la obstinación. Porque una característica del rebelde es que es terco. Es terco. Es que yo digo así y así se queda y así es inflexible. La sabiduría de un líder es poder oír, escuchar y a veces flexibilizar. Oír a la gente. ¿Qué decir de Absalón? Siendo hijo del rey, se rebeló en contra del rey, porque tenía un corazón que no había sanado. Yo quiero decirte hoy, hijo, que este año tú seas más obediente que el año pasado. Que este año tú honres más a tu esposa que el año pasado.
que este año tú acates instrucciones mucho más que el año pasado. Que no abuses de la confianza que se te ha dado. Respeta la confianza. Respeta a tus padres. Reconócelos en privado y en público. Y si algún pensamiento de rebeldía viene a tu vida, no proviene de Dios, proviene de las tinieblas. Proviene de las tinieblas. Dios quiere afirmarte, pero para afirmarte tienes que ser obediente. Tienes que ser paciente. Tienes que esperar el tiempo. Porque Samuel apareció. No le dijo cuándo, le dijo 7 días espera, y él apareció ya en la tarde. Gracias por visitar nuestro canal y disfrutar de este mensaje. Conoce más detalles de nuestra iglesia visitando nuestras redes sociales.